que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca del cuarto de guerra. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. La principal diferencia entre la oración que efectuaba el judío en su religiosidad y el ejercicio de oración que plantea Cristo, en que el judío pedía conectarse con Dios y la presencia de Dios descendía sobre él. Sin embargo, en Cristo estaba la presencia de Dios constantemente, por lo que no necesitaba conectarse. Estaba siempre conectado. Y esto es algo que debe estar presente en todo hijo de Dios o hijo del reino, pues desde el día de Pentecostés, el Espíritu del Señor está a libre disposición para llenar a todo aquel que se dispone a la presencia del Señor, que abre su corazón y deja que Dios entre en su vida. Segundo, la oración del judío perseguía agradar a Dios, por lo que se acercaba más a prometer, y con esto querían intercambiar favores con Dios, favores de Dios por promesas y sacrificios. El apóstol nos dice que para agradar a Dios debemos tener fe, por lo que la oración debe ser con fe, creyendo que todo está hecho, y de esa manera vamos a agradar a Dios, y Dios se agrada si tenemos esa fe y nos recompensa, tal como nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Tercero, la oración de fe nos permite sin duda ver la gloria de Dios, pero el límite a la oración con fe es la voluntad de Dios. No se puede pedir algo que va en contra de la voluntad de nuestro Señor o que va fuera del plan que Él tiene. Cristo mismo nos afirma que Él vino a cumplir la voluntad del Padre en Juan capítulo 6, versículo 38. Por lo que Él se acerca a Dios para escuchar el plan divino y decirlo a la gente. Así también lo deja claro el registro de Juan en el Evangelio en el capítulo 12, versículo 49 y 50. Cuarto y último, Daniel en su oración suplica la misericordia de Dios. Él había leído la profecía de Jeremías y había tenido visión, pero él insistió en pedir un cambio en la voluntad de Dios, pero como el Señor ama tanto a Daniel, le envió un ángel a explicarle su voluntad y lo que viene para el futuro, para que con esa revelación Daniel tenga consuelo y además él entienda que la voluntad de Dios se va a cumplir igual. Un hecho importante de destacar es que los discípulos le piden al maestro que les enseñe a orar. ¿Acaso ellos no sabían orar? Claro que sabían, pero lo que sabían era desde el punto de vista judío y notaron que Cristo no hacía lo mismo. Su oración era distinta y era en momentos diferentes, entonces entendieron que hay otra forma de dirigirnos a Dios. Y el registro de Lucas del Evangelio nos dice: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas capítulo 11, versículo 1, en la versión Reina Valera. Jesús estaba orando y lo vieron sus discípulos, y se producen dos cosas. Cristo no oraba como lo hacían los judíos en la tefilá, y segundo, ellos sabían que Juan le había enseñado a orar a sus discípulos. Por lo tanto, ellos entienden que hay una nueva forma de orar. Qué importante es esto, porque el propio Cristo, como maestro, nos enseña la forma de orar. Mateo, en el Evangelio nos dice, en Mateo capítulo 6, del versículo 5, y dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí está la primera regla de comenzar a orar. No oramos para ser vistos, ni oramos para denotar que somos hijos. Oramos desde la sinceridad del corazón, buscando que el Señor responda a nuestras peticiones. Versículo 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, oramos porque necesitamos un momento de intimidad,
y de conexión con Dios. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Las versiones revisadas dicen en esta parte, no oren como los paganos. Versículo 8 dice, no os hagáis, pues, semejantes a ellos. En otras palabras, no imiten lo que ellos hacen, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Por esto que no oramos con repeticiones de escrituras, ni con discursos prefabricados, pues lo que debe salir es desde el interior de nuestro corazón, y no desde nuestro intelecto, no desde nuestra oratoria, pues Dios ya sabe lo que vamos a pedir antes de que abramos la boca. Por ende, la oración no nace desde el intelecto, ni del pensamiento, nace desde el corazón. Versículo 9. Y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofendas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 14, en la versión Reina Valera. Cristo accede a la petición de los discípulos para que Él le enseñe a orar. Y no es porque no supieran orar, y esto ya lo hemos dicho, sino que Cristo ahora quiere ser el referente para ellos en temas de la oración. Él ya era ejemplo en todo, pero a su vez ahora en particular quería mostrar cómo se ora realmente. Recordemos que Jesucristo es nuestro prototocos, es el modelo a seguir. Él es la imagen del Dios invisible y Él es el primogénito de toda la creación. Romanos capítulo 8 así también lo afirma. Por eso que Él le dice a ellos, ustedes van a orar de esta manera. El judío oraba a un Dios que estaba distante para él. Era un Dios que estaba en los cielos. Oraba a un Dios que para ellos estaba lejos de su corazón o lejos de su humanidad, que no estaba cerca. La Escritura nos dice, el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esta relación distante estaba constante en el judío, pero Cristo nos acerca en esta relación. Pero Él comienza esta oración al decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Cristo vino para mostrar el ministerio de la reconciliación. Él mismo estaba reconciliando al mundo. Por lo tanto, Él quiere acercar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Recordemos que el ministerio de reconciliación lo explaya el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Por esto que Él dice, Padre nuestro, porque el Padre nuestro está escuchando. Y en eso también hay un sentido de pertenencia. Está el vínculo. Continúa diciendo, santificado sea tu nombre. Con esto también Él quiere decir, tu nombre es único. Tu nombre es por sobre todo lo que hay. Tu nombre es para siempre. El judío sabía que el Dios eterno es único y la oración parte por ese reconocimiento. Tú eres el único Dios. Tú eres el santo. El salmista así lo dice. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno, y para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Salmo 100, del versículo 1 al 5, en la versión Reina Valera. El salmista lo dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, reconociendo que Él es nuestro Dios. La oración parte por reconocer la grandeza del Señor sobre nuestras vidas. En esto el judío lo hacía bien, pues él tenía las verajot,
que eran las oraciones de bendición para agradecer, él entraba por la puerta del santuario dando gracias. Por esto que esta expresión para nosotros significa que la oración debe comenzar agradeciendo y reconociendo a nuestro Dios. Luego el maestro continúa y dice: venga a nosotros tu reino. Con esto deja de ver que nuestra oración es en el ámbito del reino. Yo no puedo orar parado en el sistema de vida humano. Por eso que él dice: venga a nosotros tu reino. Pues en el reino o rodeado del reino quiero estar y quiero permanecer para orar. Los discípulos aún no entendían que Jesucristo mismo era el reino. Él era la expresión del reino en la tierra. En Lucas nos dice el propio maestro acerca del reino. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de las señales visibles. Nunca podrán decir: aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21 en la versión NTV. Entonces, si el reino es Cristo mismo, al decir venga a nosotros tu reino, Él quiere revelarnos que Cristo esté en nuestras vidas. Es por ello que Pablo nos dice en la carta a Colosenses lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 en la versión Reina Valera. Cristo nos trasladó al reino al habitar con su espíritu en nuestras vidas. Hoy disfrutamos de estar en el reino con Cristo, pero eso ocurre cuando cambias tu mentalidad y te trasladas al reino en Cristo. Los discípulos, al igual que cualquier judío, esperaban la manifestación del reino, pero tú y yo estamos hoy en el reino de Cristo. Prosigue el maestro enseñando en esta oración modelos al decir: hágase tu voluntad. Por eso que él dice en el versículo 8 anterior: el Padre sabe de qué tienen necesidad, ya que no debes acercarte a pedir, pues al decir hágase tu voluntad, él está denotando que lo primero que debe cumplirse es la voluntad de Dios. Por eso que la palabra preseuchomai es orar a la voluntad de Dios, es que se haga la voluntad. En este entrenamiento del maestro a los discípulos, él les enseña a decir: hágase tu voluntad en la tierra, tal cual como se hace en el cielo. Esto es potente, hermanos, porque debemos orar a que la voluntad de Dios se cumpla con plena seguridad en nuestras vidas, y nosotros debemos tener plena convicción de que esa voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. En Romanos Pablo nos dice: por lo tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 en la versión NTV. Pablo nos dice que presentemos el cuerpo a Dios como sacrificio vivo, pues al presentarnos nos debemos entregar a la voluntad de Dios, pero para entender su voluntad debemos ser renovados de nuestra manera de pensar. Esa es la única manera de conocer y entender la voluntad buena, agradable y perfecta. Cuando estamos en angustias, pedimos por lo que necesitamos, que Dios responda a la petición para calmar esa angustia, en vez de pedir que Dios ponga paz en nuestro corazón, para que se vaya la angustia y esperar que se cumpla la voluntad de Dios. Las pruebas que vivimos son para ejercitar la fe, y parte del ejercicio de la fe es nuestra confianza en Dios y que Dios cumpla su voluntad y que siempre es buena para nosotros, aun
cuando no veamos esa voluntad todavía manifiesta y veamos que nuestro entorno es adverso. Pablo ruega que el culto que hagas a Dios, ese culto personal, que no es grupal, sea para entregar tu vida, tu disposición para cumplir la obra que Él ha señalado para ti. Que se cumpla su voluntad por sobre la tuya, para que al cambiar tu manera de pensar puedas comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La versión Reina Valera de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice comprobar la voluntad. Pero para eso no debo orar y presentarme si en mi vida imito las costumbres y conductas del mundo. Por eso que él anticipa en la oración al decir, venga a nosotros tu reino. Si yo me salgo de las costumbres del mundo y su sistema, puedo empezar a comprobar en mi culto diario y mi oración la voluntad de Dios. Orar es buscar la voluntad de Dios por sobre la mía. Es renunciar a mis necesidades y las necesidades de pedírselas constantemente a Dios. Esto no quita que las hagamos notorias, pero distinto es orar para que Dios lo haga cuando yo estoy resignado a orar y suplicar a Dios sabiendo que eso va a ser posible y que va a ser por medio de la fe. Pero lo que debe estar presente es que se cumpla la voluntad. Porque si la voluntad de Dios es que tú pases por necesidad económica para bajar tu arrogancia, para que aprendas a gastar los recursos en lo que debes gastarlos, para que aprendas a ser humilde, para que aprendas a agradecer, para que te unas en familia, para que experimentes el amor de los hermanos, para que aprendas a trasladarte en transporte público y no en auto, para que aprendas a ser consciente de las necesidades de otros más que las tuyas, para que tú quites tu amor a los bienes materiales, entonces sí es necesario pasar por esas necesidades para aprender. ¿Lo vas entendiendo? Pero nuestro problema es que queremos hacer nuestra voluntad por sobre la voluntad de Dios. Y es ahí cuando persuadimos al Señor. Por eso que el Señor quiere cambiar nuestra mentalidad. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres grande y poderoso para con nosotros. Gracias, Señor, porque en el reino podemos ver cómo tu gloria se manifiesta en nuestras vidas. Por sobre todas las cosas, Señor, queremos en esta oración que se cumpla tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, a entender esa voluntad y por medio de la fe abrazar ya respondidas, Señor, nuestras peticiones, para que comprobemos, Señor, y seamos testigos de que por medio de la fe, Señor, hoy día no viendo respondía a nuestras necesidades, sí podemos descansar en la plena seguridad que ya está hecho. Señor, ayúdanos a afirmar nuestra fe para que nuestra oración sea, Señor, en esa posición de fe en el reino y no bajo los rudimentos del mundo. Ayúdanos, Señor, a levantarnos en esta hora, a tener una oración, Señor, con reconocimiento, sabiendo que tú eres grande y poderoso y por sobre todas las cosas, que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando de Cuarto de Guerra y a caminar por el reino. Súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por las redes sociales. Búscanos. Caminando por el Reino está en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Sigue los episodios por Spotify, la red más grande musical del mundo. O bien escúchanos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Somos más de 7.000 hijos del reino y vamos a llegar este año a ser más de 10.000. Por eso da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Oí decir, desde lejos me ha traído. Yo sé que sí, ahora testifico, lo he creído. Y al caminar, sé que Él es quien siempre me ha guardado. Al venir la adversidad, en el llorar oscuridad, cada lágrima tomó. Yo sé que escuchará mi oración. Espero en su
sí, la oración del justo puede mucho. Yo sé que sí, y ahora testifico, lo he creído. Al caminar, nunca olvides que a tu lado Él estará. Al venir la adversidad, en el llorar y oscuridad, cada lágrima tomó. Yo sé que escucha. Yo creo que Él es un Dios que escucha.